Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Caterina Guayapa y hoy le voy a presentar la guía número 2 de el informe de telecomunicaciones 3. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien, la guía número 2 de telecomunicaciones 3 su título es Radio Digital por Software, USRP y GNU Radio. Bien, vamos a empezar. Como usted nos puso una pequeña introducción sobre qué es el GNU Radio y cómo deberíamos de utilizarlo y programarlo. Vamos a empezar con el procedimiento, el cual nos indica utilizar los conocimientos conceptuales, circuitales, matemáticos y estructurales de todos los conocimientos previos ya presentados sobre la radio digital por software para proyectar un análisis de comportamiento en aplicaciones de sistemas de comunicaciones, como es el modelamiento con el GNU Radio. Lo primero que nos pide esta guía es hacer una generación de una onda cuadrada, el cual le voy a presentar a continuación. Para este diagrama de bloques, lo que hemos utilizado son bloques generales, el cual son el signal source, el throttle, el scope sync, el FFT sync, que nos presenta la transformada de Fourier de la señal que se introduce. Eh, Podemos ver cómo hemos programado el signal source, que el simple rate es de 100K. La forma de la señal es el square, que es la señal cuadrada, y su frecuencia es de 1K. La amplitud que le pusimos a esta onda es de 2. El throttle, el throttle es un bloque que acelera el flujo de muestras de manera que la tasa promedio no exceda en la tasa especificada. O sea, que no exceda esta tasa de 100K. Es como si fuera el tamaño de muestras que se requiera para la señal. Le voy a dar play a continuación y nos va a salir la simulación. Esta es nuestra simulación de la generación de la onda cuadrada. Esta es nuestra onda cuadrada. Como puede ver, tiene una amplitud de 2. Y ya. Esta sería el FFT, es la transformada de Fourier de la señal mostrada. Y el throttle, como ya se lo expliqué, es como las veces que tiene que muestrar la señal. Es por eso que se ve así, bien cuadrada. En cambio, si nosotros le ponemos unos valores bajos, nuestra señal va a aparecer, pero va a aparecer de igual, pero no va a ser cuadrada, sino va a estar como cortada. Bien, vamos a continuar con la siguiente señal, el cual es la generación del diente de sierra, que es esta. Le voy a poner play. Igual constan con los mismos bloques, el generador de señales, el throttle, que esta vez está en 50K, el G-scope, que es el osciloscopio para visualizar la señal, y el GFFT, que es para visualizar la transformada de Fourier de la señal obtenida. Aquí está nuestro diente de sierra. En este caso hemos puesto una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 1, como se puede ver. Y nuestra transformada de Fourier. Vamos a pasar a la siguiente señal, ¿cuál es? El diagrama de suma de múltiples señales. En este caso, como dice la suma de múltiples señales, hemos utilizado los bloques de add, que se entiende que son sumas. Para este caso hemos añadido tres signal source, que en este caso el noise source es la señal gaussiana, el signal source primero, que es un coseno, y el segundo signal source, que es un square, la señal senoidal y la señal cuadrada, más una señal gaussiana. Las primeras dos señales se suman en este recuadro de suma y sale hacia un escope, que es el osciloscopio, y luego visualizamos la segunda señal sumada, que es la señal gaussiana, y la señal ya sumada del coseno con la señal cuadrada. Lo podemos visualizar a continuación en los siguientes osciloscopios. Como le puse el título aquí, son ondas sumadas más ruido. Le puse más ruido como entendiendo que la señal gaussiana se entendía por ruido, y la señal onda centrada, que es la señal cuadrada,
que le mencioné, el signo sus, y la señal senoidal, que es la señal coseno. Y así es como sale al final la señal sumada, que sería la señal azul. Y ese sería el tercer diagrama de bloque. Vamos a continuar con el siguiente, que sería un modelado de sistema de comunicaciones. En este caso hemos usado igual un Zener source, una señal gaussiana. En este caso hemos usado un múltiple constant, un sumador y un scope sync. Mm, los generales en sí. Y luego hemos usado 3 sliders, que el primer slider le hemos puesto un ID de amplitud, el segundo de ruido y el tercero de atenuación. Con una variable SEMRate de 32 kilos, vamos a ponerlo a funcionar. Y como podemos ver, esta es nuestra señal. Es una señal de comunicación y, por ejemplo, para hacer funcionar los sliders, yo le puedo poner en 0 el ruido y vemos que la señal está completamente sin ruido. Luego, si quiero atenuar la señal, ahorita la señal está en una amplitud de 5. Si yo le quiero atenuar, tiene que bajar. Le vamos a poner en atenuación 1. Como ha bajado, podemos ver que ahora la señal es de 4 completamente, como se puede ver a continuación. Eso hemos logrado gracias a programar bien los bloques de slider y saberlos colocar en estos recuadros. Y ya ese es nuestro cuarto diagrama de bloques, que es el modelado de un sistema de comunicación. Y vemos que sí funciona correctamente. Los sliders, teníamos un problema, pero en las clases de laboratorio, como lo mencionamos, pero luego lo supimos arreglar correctamente. En este caso yo la arreglé para que la atenuación sí funcione y la señal se vea un poco más atenuada, valga la redundancia. Y eso sería todo de ese diagrama de bloque. Vamos a pasar al siguiente, el cual es el canal de comunicaciones medido en vatios. Para este diagrama de bloques igual hemos usado sliders, el signal source, en este caso ahora se ha aumentado el múltiple, que es para multiplicar las señales, el múltiple constant, los GUI number sync, la división, el RMS. El RMS lo que hace, el bloque de RMS lo que hace es calcular la potencia medida, pero esta vez en RMS. Y ya eso sería todo. Ahora vamos a ver su funcionamiento. Como vemos en este caso, la señal que entra, que es la señal coseno, se multiplica eh, por sí misma para luego salir al scope, que es la primera señal que vemos. Bueno, en este caso sería la señal verde. Y luego tenemos un múltiple cons, que es una constante de multiplicación, que en este caso yo le puse 10. Por eso se ve el tamaño y la diferencia, porque la señal azul es la que ya está multiplicada 10 veces. La señal verde es la que sale directamente de la multiplicación. Podemos ver aquí. Luego se convierte en potencia RMS, como se ve el diagrama. Luego se divide para estar en su logaritmo de 10. Aquí podemos ver los valores, los 10 de vatios, en este caso de esas amplitudes que le hemos puesto. Vemos que varían 10 de vatios en 15.31 watts y 153 watts. Y eso sería todo para los canales de comunicaciones medidos en vatios. Vamos a continuar con el siguiente diagrama, el cual es la suma de señales, pero esta vez en el dominio de la frecuencia. Para esto hemos usado como el suma de señales, pero en este caso solo hemos sumado 2 señales, que es la coseno y la coseno. Coseno de 32 kHz, una frecuencia de 50 y una amplitud de 1. Hemos sumado, hemos usado el throttle, que está en 32 kilos, un time sync. El bloque de time sync es para ver en el dominio del tiempo y el frequency sync es para verlo en el dominio de la frecuencia. Su mismo nombre lo dice.
En este caso, como estamos en QTGui, hemos usado los bloques de QTGui, el rango que sería igual que el slider, y ahora vamos a ver su funcionamiento. Bien, vemos aquí la señal ya sumada, que igual sería una señal senoidal porque las dos son senoidales. Las que hemos introducido son senoidales. El range es F2 y F1 son el range que también son como los sliders, pero en este caso como es QT, lo hemos usado en range. Es igual como rangos que nos dan para el funcionamiento o variar la frecuencia en este caso. Como se ve aquí, hemos variado la frecuencia de ambas señales, luego las hemos sumado. Vemos que se comporta, si se suma, se comporta como una señal portadora. Y este sería en el dominio de la frecuencia, sería como ahí, ahí está su figura en dominio de la frecuencia y esta sería su figura, pero en el dominio del tiempo. Y ese sería todo con la suma de señales, pero en el dominio de la frecuencia. Ahora voy a pasar con la siguiente señal, el cual es la multiplicación y la suma de señales. El cual es esta. Igual hemos usado, como estamos en el QTGui, hemos usado los bloques de QT, el signar source, los generadores de señales, la multiplicación de las señales. A uno sale al time sync, que es en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia para ver la señal que ha multiplicado estas dos señales que hemos ingresado. Y luego a esa multiplicación le hemos añadido otra señal que es la señal gaussiana y las hemos sumado para pasarla por el bloque throttle y así poder verla en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo igual, pero ya de la señal sumada de la multiplicación. Mm, y ya vamos a ver su funcionamiento. Bien, en este caso tenemos esta figura que es en el dominio del tiempo, pero de la suma de las señales. Podemos bajar el ruido esta vez y como podemos ver ya no tiene nada de ruido la señal en el tiempo y ahí sí tiene ruido. Aquí podemos variar la frecuencia 2 y la frecuencia 1. Vemos que le afecta a las dos, tanto a la suma de señales como a la multiplicación de señales. Luego vemos acá la suma de frecuencia en el dominio de la frecuencia y la multiplicación de la frecuencia en, en función de la frecuencia. Podemos ver, ahí está, tanto de la multiplicación como de la suma. Bien, vamos a pasar a la siguiente, el cual es el siguiente diagrama de bloques, el funcionamiento de un filtro. En este caso igual hemos sumado dos señales coseno, bueno, o senoidales. Le hemos pasado por el filtro, el low pass filter. Lo hemos pasado por el bloque throttle, que ya explicamos qué es. En este caso, el low pass filter, que es este bloque, es un filtro paso bajo que corresponde a un filtro electrónico que es caracterizado por permitir el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias que son más altas. Es un filtro paso bajo. Hemos puesto variables de frecuencia, de SEMRite, las dos diferentes de 32 kilos y de 2,5 kilos, y sliders. Vamos a ver su funcionamiento del filtro. Podemos ver que tenemos el funcionamiento del filtro, lo vamos a poder ver en su transformada de Fourier y su escape sync en el osciloscopio. Ahí está el, el filtro que es en el osciloscopio y en la frecuencia está ahí. Como podemos ver, la transformada de Fourier de una señal senoidal siempre solo trae como un impulso y ya. Las demás son pequeñas y solo tiene como un impulso que es mayor a todos. Ese sería su funcionamiento y ahora vamos a pasar a la siguiente señal, al siguiente diagrama, que es el diagrama de modulación AM en el dominio de la frecuencia.
Vamos a verlo, su funcionamiento. Perdón. Tiene signar source, las constantes source, que también se puede añadir como constante. Se suma esas dos señales para luego multiplicarla con una nueva señal, que es una señal coseno, con una frecuencia de 10 kHz. Pasa por el throttle y luego toda esa señal que se obtiene aquí se suma con la señal principal, con la primera señal, para luego poder ver su funcionamiento en el tiempo. También le hemos incluido una en función de la frecuencia antes de que sea sumada. Vamos a ver su funcionamiento. Aquí está. Como vemos, se comporta como una señal portadora, que a veces se abre y luego cierra, como si se estuviera abriendo y cerrando la señal. Con esto podemos cambiar y vemos que cambia el funcionamiento porque le hemos cambiado la frecuencia. Trabaja con una frecuencia de 1000 exacto, de 1 kHz. Y aquí podemos ver la misma señal, pero esta vez en la señal en función de la frecuencia, de la modulación AM. Bien, y por último les voy a mostrar el receptor, el receptor FM. Ya. Para este diagrama de bloques hemos usado, en principio hemos introducido una canción para poder ver cuál es su funcionamiento como una radio. Eh, para que veamos la señal, hemos usado bloques múltiple constant, de constantes también, tanto de volumen, de keyrange, como los sliders, de volumen de salida y el SQLBL. Luego hemos usado la suma de la señal que hemos introducido, que hemos multiplicado por la constante, por una señal portadora, que es la señal coseno, bueno, en este caso seno. La señal seno es la señal portadora, que se suma a la señal que ya introducimos y multiplicado por la constante. Luego se ha transmitido a este bloque, que es el NBFM, para que esto lo que hace es para modular la señal. Luego hemos usado este bloque, que es el Simple Sketch. Es más que todo para que no se escuche mucho la interferencia de la canción. Y hemos usado también el Multiply Constant. Se pone una variable, en este caso hemos puesto la variable de salida, como para que en el rango podamos mover un poco esa variable. Es algo así como subir y bajar volumen de una radio. Y luego de ello hemos usado por último el bloque Audio Sync, que es de todo, es más que todo para escuchar la señal de modulada. Bien, ahora le voy a poner play a la simulación. La primera característica es que con el Audio Sync podemos escuchar la canción que hemos introducido al comienzo, que en este caso es esa. Podemos ver que podemos bajarle todo el volumen de la salida y vemos que ya no se puede distinguir la salida, que es la señal azul. Está plana totalmente, como que si le hubiéramos bajado el volumen de la radio. Le subo y ya tiene como movimiento. Luego para subir el volumen de entrada también igual, le puedo poner cero y como podemos ver la entrada es la señal roja y se pone en cero. Como el volumen de entrada está en cero, el volumen de la salida obviamente va a ser cero, porque es como que le habíamos bajado el volumen a todo. Y luego lo del bloque Sketch que le hablaba era para no escuchar tanto ese ruido de interferencia. Como podemos ver, si yo lo pongo en cero, se escucha como la interferencia. Pero si le bajo, en este caso está en negativo, si yo le pongo más, ya no se escucha mucho esa interferencia. Aquí está la señal ya modulada y la señal modulada. Y eso sería todo, ingeniero. Por mi parte, todas las simulaciones van a estar incluidas en el PDF que le voy a subir. Y muchas gracias, ingeniero.